tener claro que en definitiva es la iglesia, como aparece acá en la Biblia, 1 Timoteo 3:15, el fundamento de la verdad. Y fue esa primera comunidad cristiana y en los siguientes siglos la que se inclinó por los 46 libros del Antiguo Testamento, tal como están ahora en la Biblia católica. Bien, llegamos ya a la segunda y última parte, que es la historia del canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué hay 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se incluyeron? Bueno, como usted sabe, ahí hay evangelios, hechos de los apóstoles, hay cartas y hay un apocalipsis. ¿Por qué eso sí? ¿Por qué no otros? Intentemos verlo en esta enseñanza de hoy. Vamos a decir, no es que hubo una especie como de manipulación mala. Algunos ven siempre a la iglesia como mala, ¿no? La iglesia es nuestra madre. La iglesia es santa. La iglesia es algo querido por Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia lo que busca es salvar a las almas, continuar la misión dada por Cristo, la misión ejercida por Cristo. Vamos a decir que hubo como dos etapas de cómo se fueron estos libros incluyendo el Nuevo Testamento. Una primera etapa en los siglos como 1 al segundo, que era el uso litúrgico y doctrinal de estos libros, se usaban en diferentes comunidades. Y luego ya una segunda etapa, que es cuando se aprueban por alguna autoridad de la iglesia, ya sea regional o la iglesia universal a partir del siglo cuarto o sobre todo ya en el siglo XVI. Fijémonos en esta parte del uso doctrinal y litúrgico. En el periodo apostólico vamos a decir que se van redactando en la segunda mitad del primer siglo, durante unos 50 años, todo el Nuevo Testamento. Las comunidades fueron poniendo por escrito, redactando lo que habían oído a Cristo y a los apóstoles. En cada comunidad cristiana había pocos escritos, pero luego se van como haciendo colecciones y se van pasando de unas a otras. Por ejemplo, San Pedro, en la segunda Pedro 3:15, se habla de las cartas del queridísimo hermano Pablo. Bueno, ya se conocía que andaban por ahí el libro de San Pablo, cartas que él había escrito. Algunos textos se difunden más rápidos que otros, algunas cartas gustaban más que otras. Bueno, todo eso fue generando un uso en las comunidades. En algunos lugares, como estaban aislados, fue más lento esa difusión. Por ejemplo, ya en el siglo II, San Justino, un filósofo que se había hecho cristiano, católico, hablaba de cómo el día del sol se reunían los cristianos y le leían Memoria de los Apóstoles, que le llama Evangelios y Escritos de los Profetas. Bueno, ya aparece en el siglo II la palabra Evangelios y Escritos de los Profetas, o sea, libros proféticos. Y por ejemplo, en el mismo siglo II, San Ireneo va a hablar de el nombre de los 4 evangelios que la iglesia aceptaba. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos aparecen ya en San Ireneo en el siglo II. Dice, Mateo publicó entre los hebreos, en su propia lengua, una forma escrita de evangelio, mientras que Pedro y Pablo en Roma anunciaban el evangelio y fundaban la iglesia. Fue después de su partida de ellos cuando Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Lucas, compañero de Pablo, consignó también en un libro lo que había sido predicado por éste. Luego Juan, el discípulo del Señor, el mismo que había descansado sobre su pecho, publicó también el Evangelio mientras residía en Éfeso. Bueno, pues ahí aparece cómo había conciencia en el siglo II de los 4 evangelios, que es la parte más importante del Nuevo Testamento. También dirá Orígenes en el siglo III, la iglesia tiene 4 evangelios, los herejes muchísimos, porque bueno, o sea, había muchos libros que andaban por ahí, apócrifos, heréticos, que no fueron aceptados, que no quedaron dentro de esta lista. ¿Por qué? Porque se veía que no transmitían la verdad completa. ¿Qué criterios habían de canonicidad? O sea, para que fueran incluidos en el canon, en la lista, en el elenco de libros revelados. Por ejemplo, externos, la apostolicidad, que vinieran de los apóstoles, la antigüedad de los libros, que fueran ortodoxos, o sea, con ideas correctas. Todo lo que está acá es ideas correctas. Luego, criterios eclesiales, que hubieran sido recibidos por algunas comunidades católicas o hayan tenido un uso litúrgico.
Luego habían también argumentos internos, el mismo contenido del libro, como decía antes, y la experiencia espiritual de esos libros en la iglesia. Pero sobre todo, el más importante era, como dije al inicio, el criterio de apostolicidad, o sea, que esos libros se veía que venían de los apóstoles o de las comunidades en las que habían vivido los apóstoles o dejadas por los apóstoles. Y pasamos ya casi a lo último, que es cuándo se fue definiendo ya oficial por autoridades de la iglesia el canon. A nivel regional, recordemos que al inicio, como había persecución de los romanos, no se reunían los obispos, no había concilios, porque si se reunían los mataban a todos. Pero ya van apareciendo una serie de enseñanzas o datos que nos quedan ahora. Por ejemplo, en Francia, como ya dije antes, en San Ireneo, en la Galia Meridional, estaban enumerados casi todos los libros del Nuevo Testamento, los 27, menos unos 5 libros, entre ellos Segundo de Pedro y Tercera de Juan. O sea, son como reliquias que conocemos ahora, pero ya habían listas en el siglo II. En el siglo III en Roma aparecen el llamado canon. En el fragmento de Muratorio, muratoriano, aparecen todos los libros, el elenco de 27 libros, menos Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Tercera de Juan. ¿Por qué sí, por qué no? Eso sería para otro estudio, pero lo que importa es que ya en el siglo II, sabemos ahora, hay listas, elencos de los libros del Nuevo Testamento. También habían listas en Alejandría, en Asia Menor, Palestina, Siria, Antioquía. ¿Cuáles son esos deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Son 7, las 5 epístolas católicas y Hebreos y Apocalipsis. O sea, en definitiva son Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas, Hebreos y Apocalipsis. Resulta que en unas comunidades se aceptaban y en otras no. ¿Por qué? Por muchos factores. A veces no los conocían en unas comunidades, en otras sí. O sea, la comunicación no era fácil de manera geográfica o cultural. O porque estaban dirigidos a una persona o a una comunidad, entonces no circulaban en otras. O porque se pensaba que podían ser apócrifos. Bueno, y porque no había una definición oficial hasta que al final llegó. ¿Y cuándo llegó ese magisterio definitivo o enseñanza definitiva? Vamos a decir que en el siglo IV hay 3 concilios africanos, el de Hipona 393, el tercero de Cartago 397 y el cuarto de Cartago 419. Ahí aparecen los 27 libros ya definidos. Es la influencia también de San Agustín. Si San Jerónimo traduce la Biblia, San Agustín va a ser el que va a conseguir, junto con el Espíritu Santo y los que apoyaban otros obispos, que se reconozcan esos 27 libros del Nuevo Testamento. Luego se conoce hasta la fecha una carta de un papa en el año 405, la carta Consulenti Tibi, del Papa San Inocencio I al obispo de Tolosa en Francia. Ya aparecen los 27 libros enumerados. Y en Oriente, el llamado Sínodo Truyano, el 692, no da la lista formal, pero acepta las anteriores. O sea, vamos viendo cómo, de manera pacífica, la autoridad de la Iglesia comienza a definir qué libros son los 27 del Nuevo Testamento. Y ya el primer catálogo universal para toda la Iglesia fue hasta el siglo XV, en el Concilio de Florencia, el decreto Pro Jacobitis. Ahí se manifiesta como profesión de fe, aunque no dogma de fe. Va a ser dogma de fe hasta el año 1546, en el Concilio de Trento. Como había surgido Martín Lutero, que negaba algunos libros, tiene la Iglesia Católica que definir de manera ya dogmática, o sea, un decreto, y el que no lo crea queda fuera de la comunión. ¿Cuál es esa lista de los libros del Nuevo Testamento? Se llama la versión de la Vulgata, la traducción hecha por San Jerónimo. Ahí están los 27 del Nuevo y los 46 del Antiguo Testamento. Y, por supuesto, el Vaticano I y el Vaticano II, los concilios en el siglo XIX y el siglo XX, aceptaron esa lista de los 73 libros que forman la Biblia. Bueno, espero que hayan más o menos entendido algo. Sé que no es un tema fácil pero en definitiva, comprenda uno o no todo esto. Al final, ¿qué pasa? Yo creo lo que me dice la Iglesia sobre la Biblia. 1 Timoteo 3:15. La Iglesia es el fundamento de la verdad. La Iglesia es mi madre. La Iglesia continúa la misión de Cristo acá en la tierra. La Iglesia es el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Por eso creemos lo que ella nos dice, porque es la que tiene esa misión de hacer que las almas alcancen la salvación, esa salvación que nos ha ganado Cristo. Les invito a que nos vean cada semana en este programa con la fe de razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saluda el Padre Neri Maldi. Pasen todos un buen día.